quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad. Señor bendito, queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Así como hemos cantado juntos, cuán grande es tu amor, Señor. Señor, queremos agradecerte porque tú nos das el privilegio de poder estar acá, poder escuchar tu palabra, Señor. Señor, tú eres bueno. Señor, y podemos estar en libertad aquí, Señor. Señor, gracias por la vida de nuestro pastor Francisco, por su familia. Señor, por la obra que tú haces en él y a través de él, Señor. Queremos rogarte que seas tú hablándonos en este momento, Señor. Que tu palabra, Señor, sea como esa semilla que pueda producir fruto en nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios. En tu nombre, Señor Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. 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 Buen día, hermanos. ¿Cómo los encontramos? ¿Bien? Ok. Hoy día quiero compartir, y es una carga que tengo en el corazón para compartir con su iglesia, y nosotros somos parte de ella. Este tema que justamente se refiere a la casa de Dios. Como verán ahí en la pantalla, dice la casa de Dios, deconstruyendo paradigmas, edificando la casa de Dios. Vamos a tratar sobre este tema. Yo espero que tengamos una revelación del Señor en nuestras vidas, y yo estoy seguro que va a haber. Así que abran sus corazones. Y estaba meditando también, junto con todo este tema, el papel que está este tiempo teniendo la iglesia a nivel mundial. Yo pienso, por lo que voy percibiendo, interpretando a lo que Dios está haciendo, es que el Señor nos está poniendo por delante, no porque nosotros queramos, sino que Él nos está poniendo por delante, como haciendo un contraste de lo que este mundo está viviendo y la iglesia debe hacer. Nos está usando para que este mundo no se corrompa más de lo que está ya viviendo. Por ejemplo, uno de los tantos temas sobre el aborto, donde millones de bebés están siendo muertos a título, siendo asesinados. Niños indefensos, que no haya personas que salgan, más bien las madres, muchas de las madres son sus propias verdugos de esos bebés, las propias madres. Se está ajusticiando a los niños totalmente indefensos aún desde el vientre de esas madres. Y uno de los que está levantando, tal vez el de lo más principal, es la iglesia, levantando su voz, frenando esta destrucción de vidas. Aún los políticos, por causas diversas, están concediendo aprobar leyes que van contra la misma naturaleza
por presiones financieras, por presiones políticas mismas. Tal vez quieren granjearse en la simpatía, el voto, el apoyo de unos grupos que están caminando en oscuridad, quienes están frenando, uno de los principales que está frenando que esta humanidad se siga, vaya en el camino de Sodoma y Gomorra. La iglesia. La iglesia. Hace unos días salieron personas, principalmente de las iglesias, con este tema, con este lema: con mis hijos no te metas. Simplemente porque quieren adoctrinar y llevar a estos jovencitos, niños, pervertirlos, no solamente matarlos desde que están siendo engendrados, sino cuando ya nacen quieren pervertirlos, corromperlos. Quieren apoderarse de los niños y se han dado cuenta, como no pueden hacerlo con nosotros, quieren apoderarse de esos niños inocentes, inmaduros. ¿Quién es el que está frenando? La iglesia. Con razón Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra. La sal tiene la capacidad de evitar se pudran las cosas. El charque es básicamente una carne que sin la sal se echaría a perder, pero con la sal hace que se preserve, y otros productos también. Jesús nos dijo a nosotros: ustedes son la sal de este mundo. Y no solo esos, que como ya nos están identificando de manera clara, muchos de ellos, estos grupos, se levantan encapuchados y lo que sea para así hacer violencia contra la iglesia. Yo no podía creer, después del día de este mitin que hubo, con mis hijos no te metas, algunos reclamaban el por qué un político estaba ahí. Pero yo sé los que estaban reclamando, tal vez la mayoría de ellos son personas ofensivas. No hace mucho estuve en Santiago de Chile por algún motivo de salud, y el 27 de octubre hubo una marcha de la marcha de Jesús. Yo no sabía, no estaba enterado, después me noticié por la prensa. Pero mientras estaba allá, salieron la mayoría de la iglesia con sus niños, con globitos y cosas así. Y esto es lo que les relata la prensa, lo que pasó en Santiago. La marcha por Jesús de Santiago tuvo un poco de pacífica, decía así la prensa. Bombas Molotov, ataques con piedra, derramamiento de combustible y enfrentamiento con carabineros fue la postal de esta manifestación convocada. Por ejemplo, muchos de los que están acá conocen a Jimena Rodríguez, que con Ida eran parte de la iglesia acá en La Paz. Se fueron a vivir allá. La iglesia en la que participaba Jimenita salió apoyando en esta marcha. Y hubo más de 12 o 13 heridos solamente de esta iglesia. La iglesia sufre violencia. ¿Será este el camino? Yo pensaba que los de ISIS, no solamente ellos matan de una manera tan cruel, aún en los países como la India, los budistas y hinduistas. ¿Por qué? La iglesia. ¿Por qué la iglesia tiene que sufrir esto?
El hombre lo que quiere, el hombre es borrar de su vida a Dios. No quiere saber nada de Dios. Desde que salió huyendo de Caín, como Caín, ahora el hombre va huyendo de Dios simplemente para borrar a Dios de todo rastro. Si por ellos fuera, harían desaparecer a Dios. Quieren borrar a Jesús de la tierra. Quisieron hacerlo. Por eso lo llevaron a la cruz, aún los religiosos, los que encabezaban este crimen. Por eso es necesario que entendamos qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Espiritualmente hay una lucha entre el cielo y el diablo, básicamente porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que se mueven en el corazón de las personas con un espíritu de querer hacer desaparecer toda huella de Jesús en la tierra. Pero claramente dice la palabra, y esto en el sentido del poder, que no podrá eso. Sin embargo, sus intentos siguen, pero dice la palabra en Salmo 2:4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. No pueden hacer esto. Es imposible. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Esa es la gran pregunta que tenemos ahora. ¿Por qué está íntimamente ligada Dios con la iglesia o la iglesia íntimamente ligada con la imagen de Dios? ¿Qué nos hace la iglesia de particulares? ¿Qué hace esta unión con Dios, con Jesucristo? Y voy a procurar ahora avanzar a responder estas preguntas que uno se hace, bueno, ¿y qué tengo que ver yo? Porque la iglesia es la casa de Dios. ¿Quiénes dicen amén? La iglesia es la casa de Dios. Pablo en primera Timoteo, en su primera carta a Timoteo le dice: sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Claramente aquí está afirmando Pablo que la iglesia es la casa del Dios viviente, no solamente de Dios, sino la casa del Dios viviente. Necesitamos un poquito definir lo que sería la iglesia. Y ahí me he puesto en algunas palabras: la iglesia es la comunidad de fieles creyentes de quienes Jesucristo es la cabeza. Iglesia viene de la palabra griega eclesía, que significa llamados fuera de. ¿De dónde? Del mundo. En este término, en los tiempos de Grecia, se ponía esto cuando había asambleas, digamos en una ciudad, en un pueblo, había una asamblea, se llamaba iglesia eso. No hace mucho hubo un cabildo. Era básicamente iglesia. Es gente llamada. Y nosotros, ¿cómo lo usamos? Llamados por Dios. Fuimos convocados por Dios, y los que oímos a esa convocación somos la iglesia del Señor, los llamados por Él. Dios nos ha llamado y hemos oído, hemos obedecido a su llamado. Este mismo concepto de iglesia
Se lo usó cuando Moisés estaba en el desierto. Jesús mismo lo usó en Mateo. Desde esa vez, ahora ya ahí Jesús de alguna manera nos identificó claramente y es usada mucho en el Nuevo Testamento la iglesia. No es un edificio, somos personas llamadas, convocadas por Dios. Eso es la iglesia. La iglesia también tiene un valor tremendo. Un valor tremendo. Es el lugar donde Dios habita. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer cualquier tipo de trámite, por lo general te piden tu dirección. Por favor, anote aquí su dirección o deme su dirección. Y tú anotas, calle tal, número tal, segundo piso, tercer piso. Cuando le preguntan a Dios dónde está Él, su dirección es la iglesia. Es la iglesia. Aunque la iglesia es una a nivel del mundo, en todo el mundo no se puede identificar, tiene un sentido espiritual de todos los creyentes fieles al Señor, tiene un sentido espiritual, pero también tiene un sentido natural. Tiene un sentido, se lo puede decir, nosotros somos la iglesia. Tiene ese sentido físico también, pero ambas cosas se mueve entre el sentido espiritual, porque no se puede decir la iglesia solamente está acá, pero sí se puede decir la iglesia al mismo tiempo está acá. Amén. Amén. ¿Me estoy dejando entender? La iglesia somos los miembros activos, vivos, para poder revelar a Dios. Ellos pueden ver a Dios a través de la iglesia. Pablo mismo dice que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena el todo en todo. Eso está en el libro de Efesios. La plenitud. No somos partecita, mostramos toda la iglesia la plenitud de Dios. Por eso somos de alguna manera atacados, porque estamos revelando la verdad, la eterna verdad de Dios. Y el precio es justamente eso. Ellos son reactivos a la iglesia. La iglesia lleva la presencia de Dios donde nos movamos. La presencia de Dios, como en el tiempo de Moisés, en el tabernáculo, Dios dio un mandamiento. Todas las cosas podían ser trasladadas de distinta manera, pero Él expresamente habló de que el lugar santísimo, los muebles que había en el lugar santísimo, todo lo que era ahí debería ser trasladado por solo seres humanos, no debería ser trasladado en una carreta. ¿Se acuerdan lo que pasó en la época de David, el rey David, cuando quisieron llevar por unas vacas, pusieron en un carro y eso no le agradó a Dios? Cuando alguien quiso sostener, Dios lo mató. Usa. Dios lo mató porque Dios quiere ser llevado en el corazón de su pueblo. Esa es la cosa tremenda. Quiero pedirles si pueden abrir las ventanas para evitar que se ponga pesado el ambiente. Entonces, esa es la iglesia. Tenía que ser llevado, eso habla en Números 7:9. Dice que debía ser llevado por los sacerdotes en sus hombros. Dios estaba proyectando hacia el futuro lo que iba a ser su iglesia.
Ese es el lugar donde vive Dios, habita Dios. Nosotros somos parte de esa casa. Cuando tú vas a construir tu casita o te vas a trasladar a un lugar que te has alquilado, anticrético, lo que sea, tú ordenas ese lugar donde vas a vivir como tú quieres. No viene el vecino y te dice, mire, ponga aquel televisor allá y acá, y usted su cama póngala acá. No, nadie puede. Ahí es al gusto del que vive. La iglesia es lo mismo. Si es casa de Dios, Él ordena a su iglesia como Él quiere, no como tú quieres, ni debe ser como el pastor, el predicador. Tiene que ser de acuerdo al que vive en ese lugar. Y en su casa, el que manda es Él. Es Él. No es nuestros caprichos. Eso es algo que destruye, que daña el plan de Dios. Cuando Dios le reveló a Moisés, le dijo, vas a construir este tabernáculo tal como yo te lo mandé. Tal. Y Moisés dice que fue fiel en su casa porque se hizo como él quería. Cuando estamos en la iglesia no es un lugar donde el que tiene más creatividad, más imaginación para hacer funcionar la iglesia, no, debe ser de acuerdo al plan del que es dueño de ese lugar. Por eso tenemos que orar. Señor, revela a tus siervos, revélanos cómo quieres que sea tu iglesia, cómo nos movamos. Cada casa es de acuerdo al que vive. La iglesia debe revelar exclusivamente la imagen del que vive en esa casa, en ese lugar, que es el Señor. Debe revelar, manifestar el gusto y, por así decir, el capricho del que vive en ese lugar. No es mi gusto, no es yo quisiera así y asá y póngale aquí. No. Debe ser, Señor, ¿cómo quieres tú que sea tu iglesia? Por eso muchos se dan el lujo de criticar a la iglesia porque no saben quién es el dueño. No es al dueño y capricho de ti o de mí o de los pastores, de los ancianos, no. Debe ser al gusto del que vive ahí, que debe ser Jesús por su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Ahora bien, veremos algunas partes que son muy importantes. La historia de esta casa, uno de los momentos iniciales en que Dios se revela en esta casa, está mencionada en Génesis. Me gusta mucho cada vez que tengo que hablar. Me es difícil obviar este evento que pasó con Jacob. Esta visión en el capítulo 28, versos 12 al 15. Y nos relata, así lo voy a hacer brevemente, mientras dormía Jacob, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor Dios de tu abuelo Abraham. Me voy a saltar. Nos relata la Biblia que despertó Jacob después de ese sueño, tal vez transpirando, asustado, impactado por esa experiencia que tuvo con Dios en medio de su sueño. Le hizo estremecer, probablemente jadeando, conmocionado estaba Jacob. Y dice, nos relata el siguiente verso,
Los siguientes versos en el 16, 17 dice: y despertó Jacob de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora bien, Jesús, que es la revelación del Antiguo Testamento. Jesús es la revelación, es la interpretación correcta del Antiguo Testamento. Relata algo sobre esto mismo. Nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 51, dice: y agregó Jesús: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Aludiendo claramente que Él es la escalera en esa casa entre Dios y el hombre. Ahora, Jesús había tenido un evento antes introdujo a los discípulos, a los apóstoles ese tiempo, una experiencia que tuvo con Natanael. Natanael estaba, me imagino, en un lugar solito, que estaría orando, qué sé yo. Y después lo encuentran sus amigos y le dice: ven, vamos a ver a Jesús. Se acercan a Jesús y Jesús se revela y le dice: yo te vi cuando estabas debajo del árbol. Y ese rato Natanael se estremeció al enfrentarse a Dios y reconoció al Hijo de Dios en ese instante y le dijo: ¿de eso te admiras? Y después continúa justamente lo que hemos leído. Y dice: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Jesús introduce a esa experiencia que sabían estos judíos, que eran sus discípulos, conocían la experiencia de Jacob. Él dice: yo soy esa visión, yo soy esa visión. En la escalera y el que está sentado también. Yo soy la escalera. Él es la interpretación, la revelación de la visión de Jacob. Había un movimiento celestial que hay hoy día, el mismo al que se refirió Jesús. Hay un movimiento, hermano. No, tú no estás viendo, tal vez está aquí sentadito Davidito, qué bonito el pastorcito, y allí está nuestro hermano Eduardito, y quién sé yo. Todos nos sentimos así, pero no nos damos cuenta que aquí hay un movimiento espiritual grande. En esa experiencia que tuvo Jacob, él justamente después de tener esa experiencia, llama a ese lugar, le dice Betel, que significa casa de Dios. Casa de Dios. Ahora, no es cuestión simplemente de agarrar y decirle: yo voy a llamar a esta iglesia casa de Dios, como si los demás no fueran casa de Dios. Si están realmente adorando a Dios en espíritu y verdad y son lavados por la sangre del Cordero, también allá son casa de Dios. No es el nombre lo que hace la casa de Dios, sino lo que hace casa de Dios. El hecho que alguien ponga su nombre a su iglesia, eclesía, no significa que los demás no son eclesía. Eclesía hace lo que es casa de Dios. Si está Dios ahí, estés en un lupahuichi, en una choza, estés en un edificio, o estés en un lugar grande y hermoso, ese lugar es eclesía también. La iglesia necesita revelación para entender lo que es la iglesia.
La iglesia necesita revelación para entender. Cada uno de nosotros deberíamos clamar a Dios y decirle: Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, para que sea cambiada nuestra forma de pensar de lo que es la iglesia. Muchos están como Jacob. Jacob, cuando dice ahí que cuando llegó a ese lugar, escapando de su hermano, yendo donde su tío Labán, llegó a un lugar que era desértico, y en unas versiones dice un páramo. ¿Qué es un páramo? ¿Ah? ¿Qué es un páramo? Pues yo agarré y me puse a decir, bueno, a ver qué exactamente, cuidado, vaya a decir que es otra cosa. Y encontré claramente una descripción que es un páramo. Un lugar desértico, un altiplano. Es un lugar, el páramo, lo vamos a ver después, es un lugar alto, casi sin plantas, frío, no hay mucha agua, algunas hierbas. Entonces, cuando llega Jacob, en ningún momento él quería agarrar y decir: pucha, aquí yo voy a poner mi casita y me voy a construir. No, 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 él simplemente, porque le agarró la noche, agarró, puso una piedrita ahí, estaba cansado, agotado, y se pone a dormir. Ni se imaginó que iba a tener un encuentro con Dios. Era un páramo. Para muchos la iglesia se parece a eso. Ah, hermano, ¿vas a ir a la iglesia? No, mejor hoy día voy a dedicarme a ver. Hay un partido de fútbol, está jugando River Plate con Boca Junior, o va a jugar los croatas con los de España. Oh, no, anda nomás. Es decir, creen que es una parte de la cartelera de cine para poder escoger, porque no se ha revelado lo que es la casa de Dios en su vida. Si tú todavía escoges y te sientes: ¿qué rato va a terminar el hermanito este? Caramba, te estoy apurado, y hoy día van a cocinar pues un input de esos tremendos. Ay, ay, ay. Tú no te estás dando cuenta dónde estás. Si tú escoges parte de tus actividades, es decir, voy a la iglesia, voy al mercado, voy a esto, voy al otro, todavía no te has dado cuenta lo que es la casa de Dios. Necesitas revelación, como ese Jacob en ese páramo. Para Jacob ese lugar era ni quedarse a vivir. ¿Qué? Es un páramo. No me voy a quedar en el altiplano a vivir, me voy a ir a Cochabamba, pues más lindo, hay arbolitos, qué sé yo. Para muchos es una cuestión de selección y no se dan cuenta de la presencia de Dios, hasta que Dios se revela a Jacob en el sueño, y en ese momento se da cuenta, despierta una realidad, dice: cuán terrible es este lugar. Mientras tú no te estremeces al estar acá, todavía necesitas revelación para darte cuenta. Y no me refiero al lugar, a la calle Comercio, y al pasar vas a persignarte aquí en la calle Comercio. ¿Me estoy dejando entender? Es cuando los santos se reúnen. Cuando están reunidos los santos de Dios, ese lugar es grande y terrible. No estamos en un supermercado. Yo cerca de mi casa tengo 3 supermercados: el Hipermaxi, más abajito el ¿Qué tal? Y más allá el Andis. No es selección. ¿Dónde vende mejor la carne? ¿Dónde venden esto? Y aquí hacen eso. Algunos están jugando todavía. No se ha revelado lo que es la casa de Dios. Debemos romper paradigmas, y eso era la introducción. Paradigmas. ¿Qué es paradigma? Y me he dado la libertad de escribir
porque quería que era mejor, es mejor que lo digan los expertos en este tema. Y dice, paradigma es una multitud de creencias y de hábitos que provienen de una generación a otra. Los hábitos y creencias de una persona son pasadas a otra persona. Estas creencias o hábitos son suministrados por nuestros padres, nuestra familia en general, nuestros amigos, nuestros colegios, universidades, en nuestros trabajos, en las religiones y en el medio de comunicación. Y saben que es necesario cambiar esos paradigmas. Hay veces venimos acá, pero estamos con el corazón cristiano, pero con la mente todavía pensando como pensaban nuestros padres y nuestra cultura. Podemos estar sentados acá, pero seguimos con el pensamiento no renovado. Y justamente es necesario quebrar esas estructuras, romper. Por eso dicen nuestras armas, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar argumentos. Argumentos son paradigmas, formas de pensar y llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. He venido acá con mi martillo para romper paradigmas, para quebrar esas ideas, esas estructuras que no permiten a la verdad manifestarse. La iglesia necesita ahora, y no solo acá, sino en todo lugar, en La Paz y en el alrededor del mundo, una revelación de quién es la iglesia. No es un lugar bonito donde todos son bonitos y sonríen. Está bien eso. Y qué amables que son. ¿Has visto este pastorcito? Qué carita de guagua tiene. Lo abrazara. No es a eso, hermano. Ese lugar es un lugar grande y terrible. Y no es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. A este tabernáculo a veces lo llaman distintas cosas. Lo llaman, se refiere a lo mismo. Está hablando de tabernáculo, casa de Dios, santuario, casa de oración, morada de Dios, iglesia, vivienda, morada, albergue. Pero todo está refiriéndose no más que a un lugar físico, está refiriéndose a un lugar donde se concentra su pueblo. Eso es iglesia. ¿Dónde va a ser mi iglesia? Es en la calle Comercio. Un momento. La iglesia del Señor, nos reunimos en ese lugar. Es eso lo que necesitamos nosotros, recibir revelación como Jacob. Para muchos seguimos viviendo la iglesia, vemos como un páramo. Más interesante, y algunos tratan de hacer ese páramo algo más entretenido. No está en cuestión de entretener a la iglesia, sino que Dios se manifieste y se revele. Por más que hagamos de este lugar el lugar más divertido, más qué novedoso. A ver, que este domingo, qué cosita bonita va a ser el hermanito tal. Jóvenes, la iglesia no es un lugar de entretenimiento, es un lugar de revelación. Y si no se revela a Dios, hemos perdido el tiempo. Necesitamos revelación de Dios, la presencia de su Espíritu Santo cambiando corazones, transformando a quienes están en ese lugar. No es que cuál iglesia es más entretenida. Acá es hermano, el hermano Panchito, qué interesante. Sí, ahí ahora yo voy a ir. Si no, mejor me voy a otro lado. No, hermano, no vengas por el hermano Pancho, no vengas por el hermano tal, ni por tal cosa. Ven para que Dios se revele en tu vida.
Porque esa revelación es la que transforma y le da sentido a ese lugar. Si no hay revelación, hermanos, cerraremos el lugar. Necesitamos la revelación de Dios. Por eso el páramo, ya les había dicho, ¿a qué se refiere? A una superficie llana, poco fértil, desértica, ya les he dicho, ubicada metros arriba sobre el nivel del mar. Nuestro altiplano, nosotros tenemos aquí a la mano un páramo. Cada vez que subas por el altiplano, te estás yendo al lago, te estás yendo a Oruro, Cochabamba, donde sea, acuérdate, ese es un páramo. Y ahí, en ese momento, no encontraba a Dios Jacob. Pero cuando Dios se reveló, cambió su vida. Eso es. Es un lugar de fuertes ráfagas de viento, temperatura entre el día y la noche. El día te quemas, en la noche es un páramo. Cada vez que vean, acuérdense, se vayan al altiplano, acuérdense, necesitas la revelación de Dios de lo que es su iglesia. ¿Saben que la iglesia al final es uno de los temas sobresalientemente importantes para Dios? De tal manera que cuando termina Apocalipsis, ¿qué dice? Y vio la nueva Jerusalén descender del cielo como una novia ataviada. ¿Quién es esa novia? La iglesia. La iglesia, hermano, si no desciendes tú en ese momento, no estás en la lista. ¿Y quiénes son? Son aquellos que van a recibir revelación de Dios, de lo que vale su iglesia para Él. Toda esta historia básicamente está hablando de ese. El plan de Dios, un hermano decía, Dios no tiene un plan B, un segundo plan. Su plan es la iglesia, es el conjunto de los santos congregados donde Dios se mueve con libertad a su gusto. Porque hermanos, si no se revela esto en tu vida, va a pasar como le pasó a la iglesia de Sardis. ¿Qué dices en Apocalipsis 3:1? Yo sé todo lo que haces, le decía Jesús. Y Jesús le decía a esta iglesia, y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Qué terrible, qué cosa, qué terrible ser un cristiano sin la revelación de Dios, de simplemente guardar la forma, la ceremonia, el protocolo. Hacemos todo, pero podemos estar muertos sin la revelación de Dios. ¿En qué lugar estamos? Jacob estaba muerto, pero cuando Dios se reveló, su vida cambió. Dios dijo que Él iba a habitar en el tabernáculo cuando le habló. Estaba hablando respecto a las iglesias finalmente, pero eso es lo que le dijo al pueblo en Israel. Este santuario es un lugar consagrado donde habita o vive Dios. Y cuando Dios vive no significa que es un viejito echado en su cama ya con los últimos hálitos para... No, cuando dice vive significa que se levanta, mueve, Él hace esto aquí y allá, etcétera, etcétera. Él está habla de dinámica. Dios no es como este parlante, lo hemos dejado ahí sí tú nomás está. Dios está ahí sentadito, calladito, como los viejitos que ya no se mueven. No, hermano.
El Dios viviente se está moviendo en cada corazón, en cada vida donde tú estás, en la calle, en la cocina, en el trabajo, lo que estés haciendo. Y cuando vienes acá nos congregamos todos y manifestamos la presencia viva de Dios. Dios escoge el lugar donde va a vivir y te ha escogido a ti. Pero hermano, yo soy feíto. No, sí, ¿cómo pues a mí? Y Dios así, Él te ha escogido porque tiene un plan para transformarte y hacerte una piedra viva de su casa. Eso es lo que dice en Éxodo. En eso dice: hágame un santuario para que yo habite entre ellos, yo viva, yo sea el dueño, yo me mueva, yo haga lo que yo quiero hacer. Por eso la oración del Padre Nuestro dice: Padre, se haga tu voluntad en los cielos como se hace en la tierra. Eso es la casa de Dios, donde se hace su voluntad. Él hace su querer. Pero este lugar donde yo he de habitar y todos sus muebles tienen que hacerlos exactamente iguales a lo que yo les voy a mostrar. Yo te voy a mostrar. No es que Dios simplemente, ay, pobrecito, lo recogeré, lo voy a poner en mi depósito que nadie lo vea. Él te tiene una parte especial para su casa. Y no es lo que tú quieres, es lo que Él quiere. No le puede decir el espejo: no me pongas acá, mejor ponme a mí allá, justo a la entrada para que todos me miren. No, Él va a decir: no, tú vas a hacer para el baño, punto. Otro voy a poner en el dormitorio. No es lo que tú quieres, tienes que decirle: Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres tú de mí? Esa es la oración del cristiano. Dice en Éxodo: ¿qué pasa con esa casa? La presencia de Dios se revela y se manifiesta. Éxodo 40, 34, 35 dice: entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. ¿Saben qué? Ningún ser humano en su carne va a poder estar en la casa de Dios. Ninguno. Es como cuando yo les decía a los hermanos de la zona sur, me imagino que hay algún arquitecto, ingeniero, etcétera. Cuando él construye, no agarra y dice al final: señor, al propietario de la casa, le dice: déjeme un cuartito ya que he construido. Uno le dice: lo siento, ese cuartito es para mi esposa, para mi el otro, mi hijo, etcétera, etcétera. Los de la familia son los que se quedan y los demás quedan fuera. Lo que estaba diciéndole a Dios a Moisés es: este lugar es mío, aunque tú me lo has construido, pero ese lugar es mi casa, no tu casa. Hermano, ¿y dónde quedamos la iglesia? Si eres una piedra viva, tú vas a ser parte de esa edificación. Pero si no eres piedra viva de Dios, lo siento, afuera. Que venga la volqueta y los escombros se lo lleve. Eso es cuando Dios bajó al tabernáculo y echó básicamente a todos, lo que estaba diciendo: esta es mi casa y nadie más entra. Amén. Amén. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 3, 16, 18, dice: ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Básicamente, templo de Dios, casa de Dios. ¿No se dan cuenta que todos ustedes son la casa de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo.
¿Quiénes son el templo de Dios? Levanten la mano. Los demás, fuera. O tienes oportunidad, entrégate a Cristo. Ríndete a su señorío. Lava tus pecados con la sangre del Mesías y serás parte de esta casa. Aleluya. ¿Qué les parece? Un aplauso al Señor, ¿no merece? Eso. Él merece. No a nosotros, sino a tu nombre, Señor, sea toda la gloria. Eso es. Él es el dueño de esa casa. Él es el dueño. Él es el que va a construir, Él es el que va a hacer todo. Aquí mismo dice, Jesús mismo lo dijo, cuando estaba refiriéndose a esos templos, el tabernáculo primero, después el de Salomón, después el otro y después el otro, el de que construyó Nehemías con Esdras, y después vino Herodes, pero todos esos Dios permitió que sean destruidos, porque Él ya tiene su casa, el lugar preferido de Dios. ¿Qué es lo que haces? ¿No? Yo me acuerdo muchas veces, viajas, qué sé yo, y ya empiezas ya te molesta el catre, la cama, el lugar, quieres llegar a tu casita, aunque sea sencillita, pero dices, y cuando llegas, mi cama, te lanzas a tu cama y dices, es mi casa, cómo he extrañado. Dios hace lo mismo. Su casa, el lugar preferido. Jesús mismo dijo, destruyan este templo y en 3 días lo construiré. Y Él dice a continuación, si ustedes ven sus Biblias, Él hablaba de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia. Salomón construyó después. El tabernáculo era una carpita. Salomón construye el templo y trata de hacerlo porque Dios le habló a David. Pero ¿qué pasa con Salomón? Vean esa historia. Nos está hablando de lo que es la iglesia del Señor. Y dice, al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa, otra vez pasa. Termina la casa y entra el dueño. Termina Salomón y él quería estar tal vez en la foto ahí con Dios. Mira, yo he construido el templo, sáquenme una foto, un selfie. A ver, ¿pero qué hace Dios? Dios es sabio, dice, al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo. Qué lindo sería, ni siquiera los músicos podían entrar. Ni siquiera los músicos con sus panderos, sus guitarras eléctricas, batería, afuera. Terminó la inauguración, váyanse, ahora se queda el dueño. Lo que debemos buscar es que Él sea el todo en todos nosotros. No tiene que, y ahí no tiene cabida el Pancho Rodríguez, el hermanito Francisco, tan simpático, no, o tan feo, como quieran. No tengo lugar, tengo que entrar como piedra viva, pero a que se haga su presencia, se manifieste. Si no, no entro. Pero Señor, yo quisiera poner ahí mi firmita, yo quisiera poner este regalito, mira, te trae un souvenir. Por favor, no lo he escogido eso. La iglesia está para hacer la manifestación de la casa de Dios. Por eso dice Pablo, donde debemos tener mucho cuidado. Saben que muchos se mueven en la iglesia de forma no muy prolija, no cuidadosa.
Creen que están en un supermercado, en un mall. Ay, pues viejo. No. Este lugar es santo. No porque este lugar físico, sino por la presencia de Dios en las piedras vivas que se han juntado y hacemos el templo del Señor. Quítate tus calzados. No embarres. Con mucho cuidado, por eso dice Hebreos, dice 12, 18, 28 al 29, dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo en santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Su presencia, la densa nube, el Shekinah. Por eso Pablo continúa diciendo, no se dan cuenta, Jacob, no te das cuenta, esto no es un páramo, Jacob, esto no es un páramo. ¿No se dan cuenta todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Repito, no es las paredes, no es Manaco, es la presencia de Dios en medio de sus hijos. Como casa de Dios. Dice, aunque queda claro que el Altísimo no habita en edificios construidos por manos humanas, como dice el profeta, sino en corazones. Es un tizón, es un carboncito encendido, tal hermano, y el otro carboncito, y juntos, los carbones encendidos hacen una hoguera que es la santa presencia de Dios entre nosotros. Amén. Amén. Ese es un misterio, hermanos. La iglesia es un misterio que Dios nos ha concedido revelarnos a nosotros para ser parte de este edificio santo de personas. Somos piedras vivas que tenemos dos pies. Piedras vivas que hacemos este templo. En ese tiempo antiguamente no se daban cuenta, como dice Salomón en Eclesiastés 3:11, dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Eso, pero ahora ha sido revelado en Cristo. Esa eternidad va a llenar tu corazón si comprendes que eres casa de Dios, templo del Dios vivo, y que juntos hacemos ese edificio santo donde Dios hace su morada, su casa, su hogar. Por eso continúa diciendo Pablo, pues nosotros, 2 Corintios 6:16, somos templos del Dios viviente. Así lo ha dicho Dios mismo, habitaré y caminaré en medio de ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo hacer para que yo sea templo de Dios? Pablo, hay un verso muy bonito. En Efesios 3:17 dice, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Tú tienes que tener fe. Pero hermano, yo tengo malos pensamientos, ideas feas. ¡Ay, qué terrible! Si tú dejas y crees
Al recibir a Cristo, Él ha venido en tu corazón. Por la fe, Él va a habitar en tu corazón. Por la fe venimos acá y nos congregamos y sabemos que Él está acá. Por la fe, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. El Dios invisible se revela y se manifiesta acá entre nosotros. El Dios que no lo puede ver el ser humano con sus ojos como si fuera una persona, pero se manifestó en Jesucristo. Él se repartió en cada uno de aquellos que lo han recibido para que juntos somos el cuerpo. Eso es la Santa Cena. Juntos revelemos a Él. ¿Qué tal si nos paramos? Por eso Pablo decía: no vivo yo, ya no vivo yo. ¿Qué continúa diciendo? Eso no es un eslogan. Eso no es simplemente un dicho. Eso es la verdad. Necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación para ver. Jacob necesita ese tiempo de revelación para entender que ese lugar era grande y terrible, que no era otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Amén. ¿Estás buscando entretenimiento? ¿Estás buscando distracción? ¿Quieres pasarla bien? ¿Algo novedoso estás buscando? Este no es el lugar para eso. Aquí vas a encontrarte con el Dios viviente. Aquellos que quieren encontrarse con Dios de una manera peculiar, ese es el lugar donde nos congregamos y adoramos. Oh Señor, este lugar es algo, hermano, que esto no sea simplemente has visto como una película. Qué interesante, qué bonito. Que quede básicamente esto. Que ha predicado el hermano Pancho, el hermano Francisco Rodríguez, que yo soy una piedra viva y que juntos la iglesia hacemos la casa del Dios vivo. Para que Él se manifieste, para que su plenitud sea revelado a su pueblo. Él quiere, Él está anhelosamente esperando ese corazón de fe, de convicción, de certidumbre, para abrirse y decir: Señor, pensar que a este pecador tú has hecho una piedra viva de tu casa, Señor. Señor, cuán grande eres. ¿Qué tal si le dices: cuán grande y terrible es este lugar? No es otra cosa, dile, que tu casa, la puerta al cielo. Y yo no lo sabía. Vamos, ora, hermano, dile así. Dile: Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos para ver cuán hermoso, terrible, magnífico, majestuoso es este lugar por tu presencia, Señor. No quiero olvidarme. Quiero verte. Quiero palparte. Oh, Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezca
estar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.